ya han hecho todo, están listos, ¿sí o no? ¿O a alguien le falta hacer la clase integral? Hoy estoy igual, ¿te vas por 18? Muy poco, pues ya no. 18, 20 sería ahí sí. Pero 18 ya todavía puedes hacerlo, ¿no? ¿Ya? Por esos nota controles que tienen, yo creo que se van por bastante buena nota. Muy bien. ¿Dónde estará? Mañana estoy todo el día, voy con el examen. Sergio Vázquez, creo que tú tienes un problema con tu nota. ¿Ah? Bueno, en todo caso, tienes que tener los controles y los últimos, por si acaso, los tengo yo. Los últimos, si me está diciendo la verdad en ese correo, así lo chequeamos y ya está. ¿Ya? Es de la sesión 124, Vázquez. Por un 12, sí, pero normal, pues. A cual quiero subir nota, ya, pues ahí súbese que el examen, pues, ¿no? Nada más, a echarle ganas, como dices. Muy bien. Vamos al ejercicio 18, ya. Un poquito nada más, una idea, cómo es la situación, y usted lo termina, ya. Empecemos entonces. A ver el ejercicio número 18, que es uno que, no sé, yo no he hecho el ejercicio, ya, vamos a ver cómo sale esto. Ustedes, me imagino, ya lo han intentado y todo. A ver, veamos 18, ya. Este 18 es de la clase integral. Son varias preguntas, A, B, C, D, E, quiere decir que puede ser un poco extenso, ¿sí o no? Ah, mire. Entonces, primero, dibujamos esto. X, Y, Z, ¿ya? Luego, enseguida, esto vamos a graficar, la proyección, ¿dónde está? Dice X más Y igual a 5, ahí está. Ya, supongamos que está 5, 5, 5, 5, luego dice, ahí falta el X igual a 2. X igual a 2. Profe, me responde el correo, por favor. Yo ya les ya he dado respuesta a los correos que me mandaron, ¿no? ¿Ya? Si tiene alguna dificultad, mañana, ¿vio? Pues, a ver, mañana debo cuidar hasta las 7 seguido, o 8 de la noche, por ahí, por ahí. Ahí vemos ya, pues, ¿no? Entre lunes, martes y vemos. Tienes que tener tus controles y ya está. Y chequeamos. Ahí los últimos que te digo, ya si sí, 34 los tengo yo. ¿Ah? No, pues si tienes miedo, no, así no va a ser, pues te digo que tienes miedo. Ya bueno, sigamos, x igual a 2, no perdemos tiempo acá, x igual a 2, ahí está 2, x igual a 2. Si se desea construir una carpa, dice, en el plano XY, cuyo techo tiene la forma de un paraboloide, ¿no? En el primer octante, ya, si está en el primer octante, esto viene así entonces, mira, ve, primer octante, 5, supongamos que para la altura 5 más o menos ahí. O sea, a este lado, a esta altura, paramos, ahí te lo dejo un poco más abajo. El paramos debe ser igual, pues, ¿no? Más o menos igual. Pero acá no se nota porque está en perspectiva, en la casa, que se note, ¿ya? O sea, todo viene más o menos así, y viene hasta acá, hasta aquí, ya está. Entonces esto viene así, ¿ya? Entonces, listo, ahora sí. Claro, la altura de 5 es la misma, pero 2, o sea, 5 paramos debe ser el mismo, pero cuando esté en 2, entonces esto viene por acá, esto está más arriba, pues no, este es 2, esto está más arriba, ¿no? Yo creo que eso sí se va a ver ahí, 2 sí se va a ver ahí. Luego esto sube también, ¿ya? Entonces esto viene así, y esto viene así. El que está más abajo es este de aquí, ¿no? Entonces nos piden esto de acá.
Esta es el toldo, la parte de arriba, ¿sí o no? ¿Ya? Esto ya no está. Acá tampoco. Listo. Bien, el que está más abajo, dice, tiene la altura de 1 metro. Este es 1 metro, ¿no? Acá es 5. 5 metros. Estos 3 metros, y este X metros, Z metros. ¿Ya? No, no, no vamos a hacer todo, solamente este de acá nomás, y hay un resumen de fórmulas que ya ustedes deben estar y listo, ¿ya? A ver, ¿por qué cosa? Porque 2A, el dato, ¿ya? El dato falta en la segunda línea de la clase integral, falta, ahí está x más y igual a 5, y falta x igual a 2. Falta escribir esto, si no, no va a salir, pues. Falta x igual a 2, ya, últimos, eso es lo que está faltando. Ya listo. Entonces, ahora, esa es una corrección, exactamente. Claro, sí, pero aún no les dije la corrección, ¿ya? Bueno, entonces, hay en la ecuación de la forma del techo. Ya la ecuación del paraboloide, entonces, pues ya no, ya que cumple con esa condición. Ya, listo. Entonces, para eso que tenemos de dato, pues ya no. Primero z igual a 5 y el otro punto que de dato es pues, que está más abajo, va a ser x0, y5 y z1. Esto de aquí es el punto dato. No sería el de acá porque está más allá, pues, ¿no? Aquí sí está 1, pero por acá está más arriba. Dice que está más abajo es 1. Ahora, ¿a qué altura está esto? No sé, pues hay que calcularlo, eso no se sabe, no sabemos. Acá no se sabe cuál es el z. Se sabe el XY, pero no el Z. Acá también XY se sabe, pero no el Z. Aquí sí, es el que está más abajo. El más alejado está más abajo, pues, ¿no? Ya listo. Y entonces hacemos la ecuación de paraboloide Z menos 5, porque justamente en 5 es que se abre hacia abajo. Z menos 5 sobre un C. Tiene la forma circular, entonces va a ser x cuadrado sobre a cuadrado, más y cuadrado sobre a cuadrado. Paso a multiplicar, Z menos 5 es igual a C sobre a cuadrado, por x cuadrado más y cuadrado. Esto de acá es un lambda, ¿no? Y entonces yo tengo que z, ahora reemplazo, pues, ¿no? Z menos 5 es igual a un lambda por x cuadrado más y cuadrado. Ya está. Y enseguida comienzo a reemplazo el puntito, ¿ah? X0, y5 y z1. Ya, z vale 1, sería 1 menos 5 igual a lambda por x cuadrado, 0 al cuadrado de 0, más y cuadrado, 5 al cuadrado de 25, ¿no? Y listo, ya 0 lambda que es igual a menos 4 sobre 25. ¿Listo? 4 sobre 25. Ya reemplazo. Entonces la ecuación va a ser igual a z igual a quién, a 5. ¿Ya? 5 más o menos aquí, ¿no? Menos 4 sobre 25 por x cuadrado más y cuadrado. Pasa a sumar y aquí reemplacé lambda, ¿no? Y ya está. Y esta es la ecuación de paraboloide que me piden trabajar. Ya está. ¿Está bien? Esa es la parte A, la ecuación. Ya una vez que tiene la ecuación ya todo sale, pues ya no. Ya todo va a salir ahí. Ya, a ver un ratito, por favor. A ver, tomen nota ahí, tomen fotos si desean ahí. Ya, listo. Borramos todo eso. Ya, borramos todo. Borramos. Ya, ya, borramos, a ver. Sí, pero falta y no voy a terminar de resolver todo. Voy a borrar esa parte, ¿ya? Borramos. A ver, la parte B dice lo siguiente.
La parte B, ya con la ecuación hallada, ya nosotros podemos seguir trabajando. La parte B dice, si decidimos que el techo sea lona, al igual que la parte lateral, ¿qué cantidad se necesita? ¿No? Si vemos que el techo sea lona. Ya primero, el techo, ¿qué material se necesita? A ver, ¿cuánto se necesita? ¿Ya? Está diciendo así. A ver, a ver, este de aquí, José, se desea construir una carpa. Ah, es una carpa, ¿no? Cuya base es esa. Ya, usted sabe que la carpa está totalmente tapada después, ¿o no? ¿Ya? O sea, es así. Como la carpa de un circo, pues. Claro, claro, eso es exactamente. X, Y, Z. Vamos a ver eso, ahorita vamos a ver. X, Y, Z. Teníamos eso ahí, después teníamos este por acá, el paraboloide, que acá llegaba hasta 1. Bueno, la altura de 1 es 5, por acá es 2, más arriba, ¿no? Y listo. Ya, este es la parte del techo. ¿Ya? Muy bien. Esa es la parte del techo. Dice, sí, a ver. Primero hay la ecuación de la forma del techo y ya está la ecuación. Ahora, si decidimos que el techo sea, si decidimos que el techo sea de lona, al igual que la parte lateral, ¿ya? ¿Qué cantidad se necesita? O sea, ya hallar el área, pues, ¿no? Hallar el área. Nos está pidiendo ya, claro, en superficie, integral de superficie, hallar el área, ¿no? Pero hallar el área de todo, pues, ¿o no? Hallar el área. Ya, y entonces, ¿cómo calculamos esa área? El techo primero, luego las paredes, ¿ya? Área del techo más el área de las paredes. Entonces, el área del techo nos está pidiendo área de la superficie, área de la superficie, ¿no? Esto que es igual a integral de superficie de 1 diferencial de S. Listo. Y esto a su vez aquí es igual. La proyección plano XY, plano XY, enseguida, el G de XY, ¿no? La función es 1. Entonces aquí vamos a poner, por acá pongo el G de XYZ, y el G nomás. G aquí es igual, ya lo tenemos o no. G era a ver dónde está, es la ecuación que hemos sacado, y como esto se va, no interesa la dirección, nada, aquí decimos que es igual a quién, a Z menos 5 más 4 sobre 25 por x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Eso por x cuadrado más y cuadrado. Ya, listo. Muy bien. Entonces ahora gradiente de g, aquí va a ser igual. Entonces por acá, con respecto a x sería 8 sobre 25 por x. El otro es 8 sobre 25, esto igual a 0, ¿no? 8 sobre 25 por y, y luego enseguida 1. La proyección no va a ser el plano XY, entonces g, proyección en el plano XY, entonces si la corriente en el plano XY, y el G donde en Z, ¿no? Valor absoluto del, valor absoluto de la tercera componente es 1. Ya está. ¿Eso cuánto es 1? Listo. Entonces, módulo gradiente necesito. Módulo gradiente de G, 3 raíz cuadrada, de 64 sobre 25 al cuadrado, x cuadrado más 64 sobre 25 al cuadrado, y cuadrado esto más 1, ¿no? Ese es el módulo gradiente, ¿ya? Entonces ahí voy a multiplicar el módulo gradiente por el G Z es 1, entonces solamente que el módulo gradiente, todo ese módulo, ¿no? O sea, 64 sobre 25 al cuadrado,
x cuadrado más 64 sobre 25 al cuadrado, y cuadrado más 1, diferencial del área. ¿No? Ya está. Ahora hay que hacer describir. Entonces por acá, xy, x, y, que pertenece a R2, tal que el x va de 0 a 2. ¿Qué es 2? X va de 0 a 2. El y va a ir desde 0, lleva de 0 a la recta. Y la recta es x, esta recta de acá es x más y igual a 5. El plano en realidad, ¿no? Entonces y es 5 menos x. Ya, y ahora eso reemplazo, pues, ¿no? El área de la superficie que es igual, la integral que va de 0 a 2, la integral que va de 0, acá digo, ¿no? Alguien para comprar. Pum. Ya. Ya, luego de 0 a 5 menos x. ¿Cómo es eso de comprar? Comprar respuestas de la integral. Ya bueno, ya ustedes sabrán lo que están conversando. 0 a 5 menos x. 0 a 5 menos x, la escuela gradiente, diferencial, por acá x, luego y esto con la clase, pues, ¿no? Eso con la clase. Ahí tengo qué cosa, el área del techo. El área del techo. ¿Qué falta ahora? Las áreas laterales, porque una carpa deben cerrar pues también las áreas laterales, pues o no. ¿Ya? ¿Cómo va a quedar como solamente una integral? Una integral de superficie no queda con una sola integral, ¿no? No sería el plano del parábola. Profe, lleno se iría. ¿Cómo se va a ir el plano del parábola? ¿Cómo se cancela? Resolver una de las. Claro, claro. Ya, pero de aquí es modelación, parte 2. No es que estamos hablando de carpa, todo acá, no hay que voy a hacer A ver, intenten integrar a mano. Eso tiene que hacer de arranque, eso es con lámpara nada más. ¿Ya? Aquí se tiene que usar es modelación. Ya. Pero falta entonces el área de las paredes. Pues principalmente el problema es esto, ¿no? Ya, si quiero el área de las paredes, porque ahí hay que hallar el área, ahí nos dicen, si decidimos que el techo sea de lona, y al igual que la parte lateral, entonces hay que ver también la parte lateral. Al final solo va el módulo de la gradiente, sí, claro. Al final, porque el gen Z es 1, pues, gen Z es 1. Ya. Bueno, entonces, para el área de las paredes, ¿cómo hacemos eso? Para el área de las paredes. ¿Ah? Porque yo necesito, por ejemplo, esta área de acá. Vamos a poner esta parte lateral hasta abajo. ¿Cómo calculo esa área? ¿Ah? ¿Cómo calculamos esa área? ¿Cómo calculamos el área del fondo que está aquí arriba? ¿Ah? ¿Cómo calculo esa área? ¿Qué dice? Dándole x igual a 0 a la fórmula. Dándole x igual a 0. Superficie, claro, es una integral de superficie, ¿sí o no? Claro, vamos a ir a la ecuación de la superficie y ahí ya ustedes calculan eso entonces, ¿ya? Principalmente el problema es el techo. ¿Ya? ¿Qué problema es el techo? Claro, si yo quiero también el área de las paredes, ya es otro caso, ¿ya? El área de las paredes, ¿cómo era? Es una curva acá, ¿no? Acá es una proyección, acá es la curva. Entonces, literal sobre la curva, el f de x, diferencial de s. Ese es el área de las paredes. ¿Por qué? Porque se trata de que acá es una integral de línea, pues, ¿no? Va a ser una integral de línea donde f va a ser el positivo. Y listo. ¿Ya? Ahora, hay que hallar ese f. El f justamente es esta curva de acá. ¿Cuál es el f? La intersección de, vamos a poner esta recta con la curva. Vamos a hallar uno que está fácil, por ejemplo, que está al fondo. ¿Ya? Esa de ahí, ¿cómo calculamos esa área, por ejemplo, ¿no? Ya. Primero, el x va de 0 a 2. Aquí se está cortando ¿quién? Paraboloide con x igual a 2. Ya, y la ecuación del paraboloide, ¿cuál es? Acá está.
con x igual a 2. Entonces, ¿qué cosa va a quedar? Va a quedar z menos 5 igual, ya, a 4 sobre 25, ya, por x igual a 2, ¿no se acuerda? ¿Se está acordando que x igual a 2, se acuerda es 4, ¿no? 4 por más y cuadrado. Y cuadrado. ¿Ya? Y ahora debo parametrizar, pues, ¿o no? Debo parametrizar. ¿Pero aquí voy a parametrizar? ¿Esto de acá o la curva que está acá abajo? ¿Cuál debo parametrizar? Esta es la función escalar. Y aquí es diferencial de esa, aquí va la curva. Entonces yo voy a parametrizar la curva. ¿Y la curva quién es? La que está acá abajo. ¿Ya? Y entonces el R de t, ¿quién es? Acá sale el eje, ¿no? Es f de x, y igual a 5 más todo lo que está allá. R de t, ¿quién sería? 0. A ver, x, y y z ceros. 0, 0. Y además un t. Donde t va de 0 a 2. 0 a 2. A ver. Listo. Ahora, el f de x, y está aquí arriba. En este caso ya no es f de x, sino es f de x, y. ¿No? El f de x, y, ¿quién es? Reemplazo y tendríamos lo siguiente. A ver, aquí ya no sería f de x, y, sino f de r de t, ¿no? Lo que voy a hacer es f de r de t. Y aquí es f de r de t. Entonces, reemplazo. Bueno, sería, a ver, aquí, ft pertenece a 0,2. Ya, reemplazo. X0, perdón, sí, X0, Y0, X0, Y0, creo que hay una curva. 0, 0, 0, 0 es número nada más, ¿no? Este es un número, este es igual. Entonces, el z va a ser 5, más 4 sobre 25, ¿ya? Por, aquí entonces voy a poner 4 sobre 25 por 4, el y vale 0, todo eso por 4, 16 sobre 25. Listo. Como si fuera un rectángulo, ¿es esto? Así está. Y luego hay que reemplazar acá. Hay que calcular. Esto va de donde? De 0 a 2. Esta es la función que es positiva, ¿no? Integral de 0 a 2, con obviamente aquí no de r de t, sino el módulo r' t, ¿no? Que es t. ¿No? Sí, dígame, dígame. ¿Ah? No le escucho, no le escucho nada. A ver, explícame. Menos 4 sobre 25. ¿Dónde está 4 sobre 25? Mira, por acá. Si yo reemplazo x0, perdón, x0 y y0, no, estamos reemplazando acá. X0 y y0, está en el f de x, y, no en el g, sino en el f de x, y. Acá. El f de x, y, o sea, aquí tengo que donde está la ecuación, esta de acá. De acá de p con z. ¿No? X0, llévales a llévale 0, Z5, no más queda, ¿no? Z igual a 5. ¿Ya? Ahora vamos a ver esta partecita, no me porque más Profe, grande, ¿ya? explique lo de morado, porfa. Sí, dime, dime. Dime. ¿Puede volver a explicar lo de morado, porfa? Ya, ya. Pero ya la parte del techo está, ¿no? Sí, La parte del techo. Ya, sí, listo. profe, lo Borramos de eso morado entonces. solamente. Ya, ya. Vamos a poner la parte del techo. Cerramos eso. Voy a ponerlo de morado nada más. Cerramos. Ya. Para lo de morado, tengo lo siguiente, mira. O sea, lo que yo debo calcular ahora es esto. X, Y, Z, ¿no? Entonces estaba diciendo esta partecita, por ejemplo, acá esto va de 0 a 2 al techo.
Acá viene la parte del paraboloide, ¿no? ¿Ya? Acá es 5, acá es 2. Ya, yo quiero esta ecuación, f de x, y. Eso es igual. Profe, ¿por qué utiliza la integral de línea y no integral de superficie? ¿Cuándo se utiliza la integral de superficie? Pues? Para hallar el área de una superficie, ¿no? ¿Para qué más se utiliza? ¿Dónde es el área de una superficie? ¿Qué más? El flujo, cuando es el campo vectorial, ¿no? ¿Qué más? La masa, Profe, escalar. Sí, profe, una pregunta. sí, dime. Profe, o sea, en este caso lo que está haciendo es proyectarlo en el plano XZ y trabajando en R2. No, Por eso que utiliza el integral de línea. no proyecto. No, no, esta no es una proyección. Aquí lo que estoy haciendo es hallar esta pared. Ya, pero o sea, ya, o sea, está trabajando con el paraboloide y lo que corta el plano X igual a 2, pero en la Ah, pared. así es, así es. En la Ya. pared. ¿Para qué? Para hallar esta área. Yo quiero hallar esta área. ¿Por qué quiero hallar esta área? ¿Ah? ¿Por qué quiero hallar esta área? Porque es una A ver carpa. cuánto. Entonces, si Ajá. es una Sí, sí, carpa, sí. si es una carpa aquí, entonces yo voy a hallar la de esta pared. Para ver cuánto de material voy a gastar, pues, ¿no? Porque las carpas son cerradas, pues, ¿o no? Después voy a poner por acá la otra pared y ya está. Profe, una pregunta. ¿No? Entonces con el área no puedo llevarle a... Solamente con integral de línea puedo llevar el área, ¿verdad? Y esa de ahí es que con integral doble, mano. Esta área con integral doble, ¿cómo voy a hacer área acá? A ver, No, sí, pero como ahora lo va a un hacer con integral doble integral le meto. de... Hasta con un integral doble lo puedo calcular. Claro, pues eso es lo que le decía. Claro, un integral doble nada más. ¿Ya? Esto yo podría decir así, por ejemplo, acá puedo hacer con un integral doble, puedo hacer con un integral de línea. Cuando es una integral de línea, pues cuando sería aquí una curva abajo, una curva, ahí sí, ¿no? Y tengo que parametrizar esa curva, pero acá lo puedo hacer con integral de línea, también lo puedo hacer con integral doble, para eso tengo que restringir, ¿no? Vía D, por ejemplo, en el X, la región, a ver, aunque este es un área, el área de lo más X, Y, o de XZ, que es igual, ¿no? Va a ser el X, Z, que pertenece a R2, tal que, ¿no? XZ en R2 tal que, y entonces comienzo a restringir. Aquí digo yo lo siguiente, que el X va de 0 a 2, otra vez, X va de 0 a 2, y el Z de dónde va, de 0, Z va de 0 a la curva. Y aquí va despejado de eso, pues, ¿no? Que era cuánto, esto es 5. Descubre la variedad de productos que trae Plaza Vea. ¿No? Y ya está. Feliz Navidad con precios bajos todos los días. Ven por acá, vamos a hacer una salsita, ven. Baila, familia, con tus hermosos. ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ya aquí se fueron con su mami! ¡Qué Adrián, hermosa! Ya está, ahora sí. Listo, se le fue la música, ¿sí o no? Ya, muy bien. Ya, ya, por favor, ya. Salimos ya. Salimos ya. Ya, bueno. Entonces, acá es 0. Y luego ya puede calcular la coleta del doble, ¿no? Esta área de esa pared, la parte de la pared, aquí va a ser literal que va, ¿de dónde a dónde? De 0 a 2. La otra integral que va de dónde a dónde? De 0 a 5 menos 4 sobre 25, x cuadrado. ¿No? Acá debe ser obviamente este es 1, y luego el diferencial del área, diferencial, x va de, aquí es x, el otro es z, y intégrate, ¿no? Y así con cada parte de la pared, aquí integras para para uno de ellos, el otro por acá también igual,
Y aquí faltan dos paredes, ¿no? Y hasta ahí eso sumas. Yo me imagino que aquí no he querido que hagamos esto, sino solamente para el techo, pero vamos a suponer que la carpa ha sido también para esa parte, ¿no? Así tiene que ser, ¿ya? Listo. El problema, ¿sabes cuál es? El problema sería si es que a mí me dan así. No eso, sino que, por ejemplo, la parte del techo sería así, una curva, ¿no? Y entonces tiene una cierta altura, y por acá hay un plano que lo corte, no sé, ya, y bueno, y al cortar el plano, esto también así, ¿ya? Y entonces yo quiero hallar esta área. Aquí sí ya necesito obligado literal. Esto sale con literal de línea, pero aquí también sí obligado. Porque hay que parametrizar esta curva y la altura es el z, ese es el f de x, y, ¿no? O sea, esto va a ser la integral sobre la curva del f de x, y, ¿no? Diferencial de x. Ya está. Entonces aquí hay que poner f de r de t. Luego hay que parametrizar la curva aquí, módulo de r' de t, ¿no? Diferencial de t, la integral según la parametrización, podría de 0 a pi medio, no sé, de 0 a pi, y ahí está. Este es lo más complicado, ¿no? Este es más sencillo. Porque la integral de línea, en vez de ser de línea, hago integral doble y ya está. Ya borramos, ya está eso. Ya. A ver, otra situación. Ahí mismo, esta también dice, debemos tener, a ver, un armazón de alambre grueso, dice, ¿no? En el perímetro del techo. ¿Qué longitud de alambre se necesita? Ya, listo. Para el alambre, ¿ah? Mira el alambre también. No es que el alambre sea fácil y nada. Mira, mira lo que va a salir ahora. Ya. Le voy a mostrar uno o dos integrales nada más, no lo voy a resolver, ustedes ya lo terminan de resolver. X, Y, Z. Entonces, acá viene así. La parte del alambre, el techo viene así, esta parte. ¿No? Acá lo corta. Luego, por acá también viene la parte del alambre, ¿no? ¿Está bien? Viene, lo corta así aquí. Acá también se corta. Luego hemos hecho por acá así. Acá también sube. Acá lo corta y lo corta. ¿Qué debo hallar yo? Yo debo hallar lo siguiente, la longitud de este alambre. Me dice aquí el alambre del perímetro del techo, ¿no? A ver dónde está. Si debemos tener un armazón de alambre en el perímetro del techo, entonces yo necesito este de acá. Ya, necesito el perímetro. En otras palabras, necesito el perímetro de quién? Del paraboloide encerrado por eso de acá, no esos planos. Ya, necesito el perímetro acá. Aquí tengo longitud 1, longitud 2, longitud 3, longitud 4. ¿Ya? ¿Cuál es ese perímetro? ¿Está bien? Eso es lo que necesito. Ahí necesitamos. A ver, ¿cómo calculamos la longitud 1, por ejemplo? ¿No? Ya, para eso, la longitud, ¿cómo venía dado? La longitud es igual a literal sobre la curva de diferencial de S, ¿no? Esa es la longitud. Y para L1, ¿qué tenemos? Para L1, o sea, la curva 1, tenemos lo siguiente. Vamos a llamar la curva 1. Tenemos Z igual a 5 menos 20. ¿Cuánto? Menos 4 sobre 25. Aquí es 4 sobre 25. ¿Ya? Por x cuadrado más y cuadrado. Y el otro es que y igual a 0. ¿No? Y igual a 0, ese es el plano. ¿No? Se cortan las dos superficies y forman la curva 1. Vamos a llamarla así la curva 1. Primera curva y voy a hallar la longitud de esa curva. ¿Qué debo hacer? Parametrizar, pues o no. ¿Ya? ¿Cuál es la parametrización? Llévale 0, mira, a ver. A x le llamo t. Y es igual a 0. X igual a t. Z, ¿quién es entonces? Entonces z va a ser igual a 5 menos 4 sobre 25. ¿Ya? Y vale 0. Z es t cuadrado acá. ¿Ya? Eso es. Entonces yo tengo lo siguiente. A ver.
el R, ¿no? R de t, ¿quién es? Va a ser xt, y es 0, y z, 5, menos 4 sobre 25, t cuadrado, ¿ya? Ese es ahora módulo de R' t. Esto es cuadrado, t cuadrado, más 5 menos 4 sobre 25, ¿no? T cuadrado al cuadrado. Ya está. ¿Ves? Y listo. Ahora para integrar la longitud, longitud 1, que va a ser igual. Entonces, pero t, ¿de dónde varía? X tiene que ver con el t. El x va de 0 a 2. Justo aquí empieza, acá termina. Entonces, t va de 0 a 2. Ya, esto va a ser la integral de 0 a 2. Ya, 0 a 2, ¿ah? Ya, de módulo de R', que ya lo tenemos ahí. Este módulo de R' t diferencial de t. Ya esto con la clave. Así hacen para cada una de ellas, pues ya no. Hay cuatro integrales son. ¿No? 4 de línea. Ahí estoy mostrándoles una. Igual, tiene que poner las superficies, parametrizar, módulo de R', integran y ya tienen una longitud. Y suman las longitudes al final y se la longitud de la lámpara, que va a ser el perímetro del techo, ¿no? ¿Está bien? No interesa eso, pero lo importante es que salga. Al final solo va a ser la científica, la clase, no sé. Y trato de integrar antes del examen, ¿no? Si viene, yo no sé, van a recién usar su clase para ese momento y si no, la clase se cuelga y después también usa la científica, también se cuelga, no va a tener ninguna calculadora a su lado. Por eso te dicen ambas, ¿no? De una vez. Ya. Las otras integrales ya ustedes las pueden hacer, lo que ya he hecho en longitud 1. Esta de aquí viene a ser, a ver, si debemos tener un armazón de alambre de la parte C. C. Esa es una parte de la parte C. Luego la parte D dice, asuma que hay un temporal de lluvia con densidad constante, ya está, con densidad constante, se presenta con el comportamiento originado por el campo vectorial, cuya velocidad es esa, hay el flujo sobre la carpa, sentido hacia afuera. Ya, flujo sobre la carpa, sentido hacia afuera. Muy bien. Ya. A ver, ¿qué cosa está escribiendo? Está volando poco, poco. Eso es para la fórmula. Sí, claro, f de r de t, pues. Pero que ya, LRF, ¿quién es acá? 1. Si la longitud de la curva, ¿no? F de r de t es 1 acá. Entonces lo que hacemos es el módulo de R' nada más. F de RT, ¿no? Por el módulo R' diferencial de t. ¿Ya? Listo. No sé si será así. Ya bueno. Vamos ahora borramos esto. Por eso no es necesario tanto. Ya, a ver, vamos a ver. Yo ya los estoy cruzando. Dice, la parte de, nos pide hallar un flujo. Flujo sobre una superficie, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces me dan así. Me piden hallar el flujo sobre la superficie ya dada. Y entonces hay el flujo sobre la carpa, dice, en el sentido hacia afuera, ¿no? Algo pequeño aquí nomás. Ya, el sentido hacia afuera. Fuera de la carpa, ahí está la normal, ¿no? Entonces para eso yo tengo la ecuación. Y digo, ¿quién es el g de x y z? ¿Quién es? Esto va a ser, a ver, déjeme ver la superficie. La superficie es ¿dónde está? Z menos 5, ¿no? Z menos 5. Luego Z menos 5, ¿sí? Más x cuadrado sobre 25,
4 sobre 25 por x cuadrado. Más 4 sobre 25 por y cuadrado. Y ya está, ¿no? Esa es la ecuación. Ya, para la gradiente hacemos superficie de nivel 0 y listo. Ya, listo. Ahora la gradiente. Gradiente G, ¿quién es? Va a ser en X es 2, o sea, 8 sobre 25. 25 por X. El otro es 8 sobre 25 por Y. Y el otro es 1. Ya está. Listo. Ahora enseguida aquí estamos módulo gradiente. ¿No? Oh, no, el flujo, gradiente nomás. Ahora, pero valor absoluto. Puede ser proyección plano XY, valor absoluto es gen Z. Valor absoluto de 1 la unidad. Listo, ya está. Entonces el flujo que es igual. Para eso hacemos lo siguiente. Para el flujo necesita el F. Y el campo es X por E a la YZ. El campo es así. Es X por E a la YZ. Pero ¿cuál es el campo? De X más E a la YZ, ¿no? Ya está. Luego Y más E a la XZ. Y por último, Z más E al XY. Al XY. Hay el flujo sobre la carpa en sentido hacia afuera, ¿no? Ya está. Ya miren, si se trata de la carpa en sentido hacia afuera, yo puedo hacer lo siguiente. A ver, primero, nosotros, si yo solamente el flujo aquí, tendría que ser sobre una superficie, ¿ya? Pero si es el flujo hacia afuera, porque aquí está bien claro diciendo, asuma que hay el flujo sobre la carpa en sentido hacia afuera. Esta carpa en realidad, si consideramos esto, el piso, ¿no? Entonces, esto va a estar de carpa todo, ¿no? De carpa, ¿qué más está? La parte superior, las paredes, solamente el que no está es el piso, nada más. Entonces, ¿qué voy a aplicar acá? Divergencia, ¿no? Divergencia. Si yo quiero solamente sobre él, sobre el techo, ahí sí aplico el flujo sobre esa superficie. Pero aquí no me dicen el techo, no, si asume que hay un temporal de lluvia, con densidad constante, ¿ya? Con el componente, como, ¿no es cierto? Se presenta con el comportamiento originado por un campo vectorial cuya velocidad es eso. Hay el flujo sobre la carpa, sentido hacia afuera nada más. Ya, bueno, como le digo, yo puedo hacer sobre la carpa, entonces hago con divergencia. Siempre y cuando las derivas parciales son continuas, y si son continuas, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Otra, yo podría hallar solamente el flujo acá nada más, solamente en el techo, por ejemplo. Ya, en el techo. El flujo en el techo. Entonces, para eso yo tendría que hacer, ¿qué cosa? F, toque escalar, gradiente de G sobre G en Z. Solamente voy a hacer así como de esta manera, ¿no? En el techo nada más. ¿Ya? Me dijera sentido hacia arriba. Ya en este caso coincide hacia ahí, pues, ¿no? En este caso, si fuera hacia afuera, por eso está hablando, yo hablo con divergencia, pues, ¿no? O sea, ¿qué hago? Que el techo y las paredes, y como aquí no habla, aquí el problema no dice, a ver, hay que leer bastante el problema, ¿no? Hay el flujo de la carpa, el flujo de la carpa, dice, no dice del techo, sino de la carpa. Entonces todo el contorno hay que hacer, todo. Pero bueno, yo estoy viendo que es el techo nada más, entonces tengo que hacer así, pues, ¿no? De ya con el de superficie. Otro, si yo aplico divergencia, todavía va a pasar el sol continuo, cerrado, acá el piso si no es cerrado, entonces tengo que ya, el flujo en la carpa, mira, tengo que ir así, el flujo en la carpa, más el flujo del piso, ¿no? Esto es igual a la integral sobre la superficie cerrada, ¿está bien? Sobre la superficie cerrada del F punto de diferencial de S. Acá sería divergencia. A ver, claro, pero estos son continuas, todo, entonces esto es igual a la integral triple sobre el sólido, ¿no? Y enseguida, divergencia de F
La divergencia de f que es deriva con respecto a x, que es 1, con respecto a y, 1, con respecto a z, 1, quería 3. Diferencial de s. En este caso, diferencial de b. Diferencial de b. ¿Listo? ¿Y ahora qué hago? Escribo. Esto ya lo pueden calcular, entonces saben calcular. El flujo en la carpa es lo que quiero. Ahora falta el flujo en el piso. Pero para el flujo en el piso, ¿qué cosa digo yo? Z vale 0. La superficie Z igual a 0. ¿No? Z igual a 0. ¿Ya? Y entonces, si esa es la superficie para el flujo, de G, de X y Z, hay que hacer todo un trabajo acá. Ahora sí que es el trabajo que está aquí. Aquí, hasta esta parte, si ustedes se dan cuenta, yo voy hasta aquí. Yo estaba haciendo el flujo, pero ¿dónde? En el techo. De aquí para allá, estoy haciendo el flujo, pero ¿dónde? Solo en la carpa. Entonces, flujo en la carpa, o sea, todo el contorno, ¿no? El techo más las paredes. Flujo en la carpa más flujo en el piso es el flujo en la superficie cerrada. Aplico esta integral a flujo, divergencias en sólidos. ¿Ah? Divergencia se habla de superficie cerrada, no de sólidos. Mucho cuidado, ¿ah? No se habla de sólidos. Superficie cerrada. ¿Ya? Entonces esto se presta porque superficie cerrada, ¿no? Tampoco cerrada por todo el contorno. ¿Ya? Listo. Ok. ¿Cuándo es sólido? Cuando es sólido, si es sólido, cuando es sólido no te dan, no es, no, ahí el sólido no es no se haya, no podemos aplicar divergencia no es para un sólido, ¿ya? ¿Stock es para sólido? No, man, stock es para una superficie con borde, cuyo borde es una curva cerrada en el espacio. ¿Por qué divergencia? Porque es cerrada, solamente lo que falta es cerrar donde, acá mira, ve. Falta cerrar donde, en el piso, acá no hay carpa. Ahí no hay carpa, ¿no? Ahí falta cerrar. ¿Ya? Entonces, por eso calculamos el flujo en el piso y listo. Calculo el flujo en el piso y paso ahí a restar. ¿Ya? A ver, G de X y Z, que es igual. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual. Bueno, esto sí ya lo tenemos acá, ya está. Es esto justamente. ¿No? Es G de X y Z, gradiente G también lo tenemos, ya está. Muy bien. G en Z, ya aquí conviene hacia abajo, o sea, no. Entonces, el G, no conviene ponerlo así, porque como es hacia afuera, tiene que ser así. Entonces, Z debe ser negativo. O sea, aquí debería ser así, de menos z más 5 menos, ¿no? 4 sobre 25 por x cuadrado menos 4 sobre 25 por y cuadrado igual a 0. Y allá ya la gradiente. Gradiente G es entonces menos 8 sobre 25 por x, el otro es menos 8 sobre 25 por y el otro es menos 1. Valor absoluto 1. Ahora hay que hacer el f de r de t, ¿no? Pero ojo que z vale 0, ¿no? Eso lo reemplazo al final. Pero f por producto escalar con la gradiente. Tengo que multiplicar esto con la gradiente, producto escalar, y el gen z es 1 positivo. Ya no hay problema, se pasa, ¿no? Mira, vamos multiplicando, multiplicando, por el, más esto por esto de acá, y aquí es por menos 1, ¿no? Sumas y luego reemplazas z igual a 0. Z igual a 0 y calculas, ¿no? Para hacer el flujo en el piso. ¿Lo pueden hacer eso o no? A ver, dígame, ¿pueden hacerlo o lo hago todavía? ¿Lo hacemos? A ver, uno de ustedes, dígame. Ya, cerramos entonces para poderlo hacer porque no me va a alcanzar el espacio. Ya saben, mira, flujo en la carpa, lo tengo que calcular. Esto de aquí sí lo pueden hacer, hermano. Porque esto es solamente que cosa de escribir, ¿no? X va de 0 a 2, Y va de 0 a la recta, y hasta el plano. Ahora el Z va de 0 a la ecuación de la superficie, se acabó. Y calculan ese integral triple. ¿Ya? Lo que falta es solamente en el piso.
no te digan hacia afuera, sí o sí es. Que te digan hacia afuera, sí o sí es Gauss. Mira, que te digan hacia afuera, simplemente está diciendo la normal. Ahora te encargas para ver si es Gauss, que la superficie sea cerrada. Si no es cerrada, no es Gauss. Entonces, habría que cerrarlo. Por ejemplo, acá no era superficie cerrada. Ahí necesariamente no es Gauss. ¿Qué cosa he hecho? Le he cerrado el piso. Y ahí recién puedo aplicar Gauss. ¿Ya? Borramos entonces, mira, ¿ves? Para el piso, ¿ya? Solamente para el piso. Para el piso. Mira. Entonces, la superficie hay que ponerle de todas maneras. A ver, espera. Ya. Para el piso. ¿Ya? Para el piso yo tengo lo siguiente. Entonces, primero, el Z es negativo. Aquí en el piso, voy a buscar resolver la posición acá hacia abajo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, G, X y Z. Ojo que aquí el Z es igual a 0. Al piso, Z vale 0. Esa es la superficie. Lo estoy trabajando. Superficie, Z igual a 0. Entonces, G de X y Z, ¿quién es? A ver, como es hacia abajo, esto va a ser 5 o menos Z a 5 menos 4 sobre 25 menos 4 sobre 25 y al cuadrado. Ya está. Ahora hay modular gradiente. Modular gradiente, aquí necesito la gradiente, ¿no? La gradiente que acá es en X menos 8 sobre 25, en Y menos 8 sobre 25. Luego necesito en Z menos 8. Ya, es nada más. Ahora luego, G en Z, voy a hacer proyección cuántica y G en Z es menos 1. Valor absoluto de menos 1, ¿cuánto es? 1. ¿Ya? Ese es 1. Listo. Ahora, necesito el F, producto escalar gradiente de G sobre G en Z. Esto es 1, así que no hay problema, solamente el producto escalar. Pero ¿quién es el F? Ya, ustedes lo tienen ahí, son 3 componentes que tienen eso. No voy a copiar todo el F ahí, ¿no? Ya ustedes ya tienen las 3 componentes ahí. Hay que hacer el producto escalar nada más. Sería entonces. Primera componente, a ver quién es. Aquí se pasó. Aquí es menos 8 sobre 25 por X, ¿no? Acá es menos 8 sobre 25 por Y. Y luego menos 1. Ahora sí. Ya, listo. Ahora, producto escalar, ¿cómo sería? A ver, primero X más E, esto es X, más E elevado a Y por Z. Todo eso por menos 8 sobre 25, menos 8 sobre 25X. Ya, más. La segunda componente, ¿quién es? Y más E al XZ. Y más E al XZ. Z por la segunda componente, que es menos, entonces menos acá, 8 sobre 25 por Y. ¿Está bien? Luego más la última componente es Z más E al XY. E al XY por ¿cuánto? Por menos 1. ¿No? Entonces aquí es menos. Ya se puso la línea. Sí, pero como si se derramara la tinta, no le he hecho ni un trazo, pero sí, ¿no? Ya, ahí está, ¿ves? Entonces, aquí es. Y el otro era menos. Menos, ahí está. Listo, ya está. Ahora sí, reemplazo Z igual a 0. Ese producto escalar, ¿quién es? Si Z vale 0, queda, entonces menos, que la 0 es 1. Entonces X más 1 por 8 sobre 25
X, Z vale 0, entonces menos Y más 1 ¿por qué es hacia abajo? ¿Por qué es hacia abajo? A ver, divergencia, pues. Divergencia es hacia afuera, en el plano abajo, en la parte del piso es hacia abajo, bueno, aquí arriba es hacia afuera, entonces esto de acá, por acá hacia afuera, por acá hacia afuera, ¿no? Entonces por eso está hacia abajo. Y más 1 por 8 sobre 25, y menos z vale 0, queda el xy, ¿no? Ya está, listo. Entonces el flujo va a ser igual a la integral, ¿no? Sobre proyección plano XY, copias todo este proceso que está ahí, diferencial del área. No obligado, necesito poder escribirse, ¿no? ¿Ya? Pero aquí puedo hacer todavía un cambio, mira, ve, 8 sobre 25 por x cuadrado, 8 sobre 25 por x cuadrado, y luego está 8 sobre 25 por y cuadrado. ¿Ya? A ver, no aparece la... No, tengo que estar el z obligado. Ya, caballero, nomás. Esto es integral. A ver, por aquí va a ser 0 a 2. Y por acá es de 0 a 5 menos 10. De toda esa expresión, diferencial. Aquí va a ser el x y luego el y integral. Luego suman y ya está. O sea, el flujo de la carpa. Voy a escribir. Así. El flujo de la carpa es igual, ¿no?, a la integral sobre la superficie cerrada, ¿no? F punto diferencial de eso, o sea, que es de Gauss, menos, porque quiera más el flujo en el piso, menos el flujo en el piso. Esto lo tengo literal triple, y el otro lo tengo de literal doble. Reemplazo y ya está. Ya tengo el flujo. Listo, eso es todo ahí. ¿Ya? Ya listo. Ahí termina. Ya. Si yo estoy trabajando con el piso acá, ¿es x igual a 0 esto? Por ahí me está diciendo x igual a 0. ¿Es x igual a 0? Yo le pregunto. Todavía no tengan el examen, no se me vayan a confundir. Esta superficie, yo estoy trabajando con el piso. La superficie, ¿cuál es esta superficie? La ecuación de la superficie. Z igual a 0. No es x igual a 0. Z igual a 0. Z igual a 0 ahí, para cualquier x, y. X igual a 0 sería esta pared, y z, plano y z. Y igual a 0 por acá. ¿No? Listo. Y ahora el otro me dice, asuma que hay un temporal, no, el otro es, si la temperatura ambiente está dada por una función, determine el flujo de calor a través de la superficie del techo. Flujo de calor. Ya, aquí dice, o sea, la fórmula del plano escalar es z igual a 0. Claro, del plano es z igual a 0. Las ecuaciones de densidad, por favor, la densidad es numéricamente igual al doble de la distancia plano z igual a menos. ¿Dónde está eso? Ahí dice que eso. ¿Dónde está esto, César? ¿Dónde está eso de z igual a menos 1? Es un ejemplo. No, es claro, es otro caso, pero no. Sí, es un ejercicio ya hemos visto pasado ya. Ah, el ejercicio 6. ¿Qué cosa quiere que te explique por qué sale eso? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa distancia? ¿Quieres saber eso? Ya bueno. La 14 ya hemos hecho ya, pues. Ya hemos hecho la 14 ya. Ya mira, la 14, un resumen nomás podría ser. Borrar. A ver. Luego, ¿qué más tenemos acá? En la temperatura ambiente.
ejemplo de la ecuación de la... Ya. Mira, la E de la 18 es lo siguiente. Dice la temperatura ambiente está dada por la función. La temperatura es así. A ver, vamos a ver. La temperatura viene de esta manera. X, Y, Z. Esto es igual a 25 por E elevado a la menos X más Y más Z. Determine, dice, el flujo de calor a través de la superficie del techo. El flujo de calor en el techo, bueno, ya no es tan sencillo eso, ¿sí no? Flujo de calor en el techo, ¿cómo se determina eso? Entonces yo necesito un campo vectorial para el flujo de calor yo necesito el campo. ¿Cuál es el campo? A ver, el campo viene dado en el ejercicio 14. Para el flujo de calor yo necesito hallar entonces ¿qué cosa aquí? A ver, Q es igual a menos K por la gradiente de T. ¿Ya? Esto necesito para este ejercicio 18, debo aplicar obligado esto. Porque como es flujo de calor, el campo debe ser un campo vectorial. Y este campo que está aquí es escalar. Así no me sirve. Tiene que ser vectorial. ¿Ya? Y este me va a dar el flujo de calor. Donde K, según las condiciones dadas, voy a considerar el valor que está aquí, nada más 0,5. Ya, o sea, esto es igual a menos 0,5 gradiente de T. Ahí está. ¿Ves? Eso es. ¿Ya? Bueno, y entonces este gradiente de T, ¿quién es? Para hallar el campo, pues, ¿no? Porque después ya el flujo ya sale rápido, primero el campo. Entonces, este va a ser 25, a ver, menos 0,5 por gradiente de T 25 sale, esto por 25, y a la gradiente con respecto a X, esto va a ser E elevado a la menos X menos Y menos Z, por la derivada del con respecto a X, esto es menos 1. Las otras componentes son iguales, ¿no? Pero ahora con respecto a Y y con respecto a Z. Entonces va a ser menos C a la menos X, menos Y, menos Z. Y el otro también. Menos X, menos Y, menos Z. Ya está. ¿Ya? Claro, este es dato, pero esto de acá está en el problema 14. Este dato de flujo es del problema 14. ¿Ya? O sea, si no, ¿cómo voy a hallar el flujo de calor? Necesito entonces el campo vectorial. Este es el campo vectorial. Ya tengo el campo vectorial. Muy bien, ahora sí me piden el flujo de calor. Ya trabajamos con un flujo nada más, ¿no? Si la temperatura del ambiente está dada por él, determina el flujo de calor a través de la superficie del techo. Solamente el techo. ¿Ya? Bien, entonces para el flujo de calor yo necesito lo siguiente, aparte de él, que más necesito? El G de X y Z, ¿sí o no? Y hay otra vez la ecuación esa que era de la superficie, es un poquito complicada, ¿sí o no? ¿Cómo es a ver, el flujo de calor ahí? Voy a considerar normal, pero pues, aquí nos dice ya, o no dice. A ver, no dice, ¿no? En el otro caso, ya. Si lo considera como divergencia, lo va a considerar entonces saliendo, pues, ¿no? El flujo de calor, como el esto, sí, ya. El flujo de calor. Entonces yo voy a considerar la normal así, saliendo, ¿no? Porque al final de cuentas este es un flujo sobre quién? Sobre una superficie cerrada, divergencia y todo lo demás, ¿no? Divergencia. Entonces, si es divergencia, no necesito, a ver, el flujo de calor, ¿cómo será ahí? Aquí sí es divergencia, a ver, sí son derivadas parciales, estas son derivadas, son continuas,
No hay ningún problema con X y Z, el anterior sí. Entonces, si quieren pueden hacer con esto, sale, ¿ya? Pero sale más extenso. Por divergencia, hacemos que el flujo, que es la integral de superficie sobre la superficie cerrada, ¿no? La superficie cerrada del F diferencial de S. Ya, pero esto me va a dar el flujo en todo. En todo. Yo quiero solamente en el techo. Porque aquí dice así. Si la temperatura ambiente determina el flujo de calor a través de la superficie del techo. A ver qué dice. A ver qué dice. Jorge Alonso Chinga. No estamos haciendo densidad. Ya, X, Z. Sí, yo sé. Es que su letra. Pues para esto también. Ya. Es un ejercicio de flujo. Es campo cerrado. Dirección hacia arriba. Puede aplicar Gauss. Ya, eso es lo que quiero aplicar Gauss, pero ¿qué sucede con Gauss? Si yo aquí aplico Gauss, sería flujo en la, aquí yo necesitaría, mira, si aplico Gauss, flujo en todo, va a ser igual al flujo en las paredes, ¿no? Más el flujo en el techo. Flujo en la pared, pared más flujo del piso, más flujo del techo. ¿Ves? ¿Qué voy a necesitar? A ver, esto me está dando de todo. Entonces yo necesito de las paredes y del techo, del piso, no me sirve así, ¿no? El techo, mejor que excluyo directo el techo nada más. Ya, directo el techo. Ahora, si yo quisiera aplicar, ¿qué otra forma puedo aplicar? A ver, para stock. Para stock que también me da flujo, pero flujo de rotacional. Stock no me sirve. Stock es flujo de rotacional. Entonces, divergencia podría servirme, pero el problema está en que yo no tengo el flujo en las paredes laterales. Solamente voy a hallar el flujo de todo. Mejor hay un flujo directo como está acá nomás. Tal cual. O sea, esto de acá no me sirve. Tampoco. Gauss, obligado tengo que aplicar obligado, tengo que hallar el G de X y Z, ese producto escalar y todo el proceso. Todo el proceso, no se puede con Gauss. Todo el proceso, se complica. Había para hacer. Aquí esperado. Ya, listo. Ya hallamos la gradiente y todo. Ya hallamos la gradiente. ¿No ven? ¿No se ve? A ver, escriban, ¿se ve? Sí, sí se ve, mano. ¿Se ve o no? Sí se ve, ya, listo. Ya, sí, hallamos mira, aquí lo que, entonces lo obligado, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Allá gradiente de G, ya no voy a hacer eso. Gradiente de G, enseguida debo hallar G en Z, puedo hacer proyección. Luego debo hallar el F, en este caso Q, producto escalar gradiente de G sobre G en Z, pues extenso, pues no. Y luego hacer la integral de superficie. Y ya está. Ya eso nada más. Ya, pero esto nada más es extenso, pues. ¿No? Ya vamos a hablar todo eso. Eso ustedes lo terminan. A ver. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Primero, la integral doble. El caso de integral doble. ¿Cómo se hace la integral doble? ¿No? Sobre una región de una función f de x, y, diferencial del área. ¿Cómo era acá? ¿Cómo era aquí? La integral doble primero. Entonces, ¿qué pasa si f es igual a 1? Yo tengo el área de la región. Integral doble sobre la región diferencial del área. ¿Qué pasa si f es la densidad? Sobre la región, densidad x, y, diferencial del área, esto que cosa es la masa.
¿no? Y así pues ya se entre más y todo. ¿Cómo hago la descripción acá? La descripción va a ser en escalar y además con polares. ¿Está bien? Ya, ahora, el integral triple. Ya, sobre un sólido de un f de x y z diferencial de un b. Ya, ¿cómo trabajamos aquí? ¿Qué pasa si el f es igual a 1? Entonces el integral triple sobre el e diferencial de b, este es el volumen del sólido. ¿Qué pasa si ahora, en vez de f, pongo la densidad? Si pongo la densidad diferencial de b, si pongo la densidad, ¿no? Eso viene a ser la masa del sólido. La masa, ¿no? La masa. Masa del sólido, ¿no? ¿Qué otro caso más hay acá? Nada más, ¿no? Ya listo. Ahora, ¿cómo voy a describir aquí el sólido? Lo voy a describir en escalares, cartesianas, o escalar, ¿no? Cartesianas, rectangulares, ya. Y también cilíndricas y esféricas, ¿no? Bueno, acá, rectangular, no se va a confundir esto. Rectangular, rectangular, luego cilíndricas y esféricas, ¿no? Cilíndricas y esféricas. ¿Ya? Borramos esto. Cartesianas, cilíndricas y esféricas, ¿no? Ya, borramos el. Aquí cuando vale 1, cuando es positivo, todo. Ya, borramos todo. Ahora la integral de línea. La integral sobre una curva C, ¿no? Del f, pues el y z, diferencial de S, acá es igual. Acá el campo es escalar. F escalar. Entonces la integral sobre la curva, ¿no? Si es 1, esta es la longitud. Longitud. Si es positivo, Z diferencial de S, ese es el área. Área bajo la curva. 3. ¿Qué más? Si esto es la densidad, lo que tienes es la masa del alambre. Masa del alambre, ¿no? ¿Ya? Ahora, si aquí fuera lo siguiente, integral sobre una curva, ¿no? Del f punto diferencial de R, eso es trabajo, ¿no? Trabajo. Nada más, ¿no? Trabajo, ¿ya? La integral sobre la integral de línea de un campo vectorial lo que me va a dar el trabajo. Ah, eso es trabajo. Ahora, si el campo es conservativo, bueno, eso es trabajo que no hay más que hacer. ¿Qué pasa si el campo es conservativo? La integral sobre una curva cerrada vale 0. La integral ahora también, si el campo es conservativo, no va a depender de independencia de caminos, ¿no? El teorema fundamental de las integrales de línea, ¿no? Integral sobre una curva, ¿ya? Del f punto diferencial de R. Esto puedo calcular entonces con la función potencial, ¿no? F de B
menos f de A, donde este f es función potencial. Potencial. ¿Ya? También se cumple que la integral sobre una curva, a ver, f punto diferencial de, esto ya no tiene que ver con conservativo, esto es igual a menos c del f punto diferencial de R. Ya listo, borramos todo esto, ya está ya. Ahora vamos a ver flujos. Pues. Ahorita. Borramos todo esto. Ya, ahora hemos visto también integral de superficie. La integral sobre una superficie, ¿no? Del f de x, y, z, diferencial de s, ¿qué cosa viene a ser? ¿Ya? Si f es igual a 1, entonces área de la superficie, ¿no? Si f es la densidad, yo tengo masa en la superficie. Densidad, ya. Ahora, ¿qué más tenemos? La masa, ya. El área y la masa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos que f es, f es escalar aquí, ¿no? F escalar. Si f es vectorial, yo lo que tengo es que la integral de superficie, ¿no? Del f punto diferencial de s, ¿qué cosa viene a ser? Eso es el flujo, ¿no? El flujo. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente acá. ¿Qué más? Es el flujo y nada más, ¿no? No hay más que hacer aquí. Ya, lo único que hay que saber es lo siguiente, que si la proyección se hace que el plano XY es f punto gradiente de g sobre g en z, diferencial de área. Si se hace la proyección en el xz, en y. Si se hace la proyección en YZ, sobre el G. ¿Está bien? Esa es la situación. Para el flujo, ¿no? Los tres casos. Ya, green ahora. Borramos esto, green. Green, curva cerrada en el plano. ¿No? La integral sobre una curva cerrada P diferencial de X más Q diferencial de Y, integral doble sobre la región Q en X menos P en Y diferencial del área. ¿Ya? ¿Cuál es más fácil? Según eso se hace con la integral doble o la integral de línea, pero a veces te piden la integral de línea, justo la integral de línea nada más. O sea, eso es justo el problema 19. Ese tipo de ejercicio lo hemos hecho, pero así piden integral de línea. Entonces tiene que hacer tramo por tramo, ¿no? Tramo a tramo. Porque cuando hemos visto aquí área, hemos visto el caso de área, entonces usted se tiene que dar el campo. ¿Y el campo cuál sería? Ya habíamos puesto por acá Q en X, P en Y, Q en X menos P en y el campo. Entonces, si el campo fuera 0x, Q en X es 1, acá es 0, y es 1 menos 0 la unidad. Esto debe dar 1. Así cumple. Si yo quisiera hacer el problema 19, utilizo este campo. Y hago curva a curva según la orientación siempre a la izquierda, ¿no? Orientación positiva acá. Región a la izquierda, ¿no? Región a la izquierda. ¿Ya?
Y listo. Entonces ustedes van a ir haciendo, por ejemplo, para el caso del ejercicio 19, van a tener que hacer así, mira, para el ejercicio 19, o sea, hacen primero para esta curva, luego hacen para la otra curva, y por último hacen para esta circunferencia, parametrizando cada uno de ellas, pues, ¿no? Y ya está. Esto es un segmento de recta, y aquí utilizas el campo, por ejemplo, 0x, y listo. Para cada uno de ellos, ¿ah? No, no te van a decir teorema usar, pues nunca. Eso lo tienes que hacer nomás. Nadie te va a decir qué teorema usar, ¿ya? Curva cerrada en el plano, caos. Perdón, green. Green, green. No te van a decir eso, ¿ya? Curva cerrada en el plano, green. ¿Ya? Y esta es su formulita. Acá para hallar el área, y hemos visto otros casos, y ustedes saben esto, ¿ya? Ahora, el caso sería, si es que, por ejemplo, a mí me dan una curva que no sea cerrada. Es difícil, ¿ya? Pero podría darme así. Por ejemplo, que me den esta curva acá. Entonces, lo que yo hago es cerrarlo, pero esto lo hemos hecho en clase, ¿no? Se cierra, pero la región aquí está donde, ya no está a la izquierda, sino está a la derecha. Al hallar la integral de línea, se cambia de signo. Ya se debe cambiar de signo. Usted lo cierra, hace la parametrización y lo cierra. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora. Ya. A ver ahora, veamos. Divergencia. Divergencia. Entonces aquí hacemos lo siguiente. La integral en una superficie cerrada, ¿no? Del eje punto diferencial de S. Esto es igual a la integral triple sobre el sólido diferencial de B, donde diferencial de B, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, según la definición, ¿no? Divergencia entonces, superficie cerrada. ¿Qué cosa está calculando? Flujo. ¿Ya? Ahí está calculando flujo. ¿Ya? Ahí, listo. Pero, ¿qué cosa debe suceder? Mira, a ver. Aparte que la superficie debe ser cerrada, las componentes de F, sus componentes deben tener derivadas continuas. Derivadas, o debe ser derivadas continuas, ¿no? Continuas. ¿Ya? Listo. Listo. Ya está. ¿Ya? Debe tener derivadas continuas. ¿Cómo que no van a hacer cuando es continuo? ¿Cómo van a preguntar varios de continuidad? Pues es un problema de cálculo 1. Ya le hemos dicho varias veces, si es el caso de cálculo 1, ni siquiera es cálculo 2 ya. Mira, ve. Si yo tengo, por ejemplo, f, ya, de x, y, z, igual a 1 sobre x, 2 sobre y menos 1, z sobre, a ver, z menos 3. Primero, ¿esta función es continua? ¿Esta del campo vectorial es continuo? No, pues ¿dónde es discontinuo? En 0, 1 y 3. Recuerden cálculo 1, cuando si una función es discontinua ya no es derivable. ¿Sí o no? Al derivar esto, mira, al derivar, por ejemplo, la primera derivo, ¿ya? Es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Dónde es continuo esto? En todos los reales, menos en 0. Derivo el otro. ¿Dónde es continua? En todos los reales, menos en 1. En 1 no es continua. Y así, usted termina el otro, ¿ya? La continuidad, pues la continuidad a la hora de derivar no debe haber la variable en el denominador. Si hay, ¿para qué valor se anula? Eso es lo que está diciendo, ¿ya? ¿Para qué valor se anula? Cuando tengo flujo.
Y aplico Gauss. Y ahorita vamos a ver. Este es entonces, teorema de la divergencia o también conocido teorema de Gauss, ¿no? Este es Gauss. Ya. Cuando tengo flujo, quiero aplicar Gauss o Stokes, ya. ¿Cuándo aplico Gauss? Cuando la superficie es cerrada, pues. Si no es cerrada, la cierro y ahí aplico Gauss. ¿Ya? Ahí se aplica Gauss. ¿Está bien? Listo, ahí. Gauss. Superficie cerrada. Si tuviera, por ejemplo, ya, ahí está de nuevo, ya está de nuevo, ya, listo, ya. La baja pues de lo que es el semestre, ¿no? Entonces, veamos, mire, ve. Cuando yo tengo aquí divergencia, si no me da, acá esto me da sin tapa, yo le pongo tapa y aplico la divergencia, pues, ¿no? Flujo en toda la superficie del cilindro, más el flujo de la tapa, la parte superior de la tapa, es igual a integral sobre la superficie cerrada del F punto diferencial de S, ¿ya? Entonces, en vez de ir a la superficie cilíndrica, ¿dónde va yo? La tapa, pues. Y eso paso a restar y acá la integral triple. Aplico esto a Gauss. Aplico Gauss. Eso está en un video, ¿no? Hay un video ahí que se puso y todo. Ya. Entonces, Gauss o divergencia superficie cerrada. ¿Cómo me doy cuenta cuando me piden integrales de superficie de campos vectoriales en flujo? ¿Cómo me doy cuenta cuando me piden integrales de superficie de campos vectoriales? Ya. Si me piden un flujo, entonces, obligado, pide flujo, ¿qué cosa debo hacer? No voy a hacer integral en línea, ¿no? Porque eso sería trabajo. Me da un campo vectorial, integral de línea, no puedo hacer eso, trabajo. Integral de superficie, eso sí me da flujo. Ahora, si me da flujo, yo tengo tres opciones. Uno, aplicar primero el flujo, tal cual, con la formulita integral de superficie y todo, ¿no? Ya. Otro, de repente, Gauss, o de repente es Stokes, hay que ver en qué caso está. Eso depende, ¿no? Porque esto me da un flujo, ¿sí o no? Esto me da flujo. ¿Ya? Vamos a ver otra. Ahora recibimos después con flujo, ¿ya? Cerramos esto. Ahora stop. Stop. ¿No? Este es curva cerrada. En el espacio. O también se le dice superficie con borde. Ahí está. Superficie con borde, ¿ya? Y entonces ahí tenemos lo siguiente. Stop. ¿Qué me dice? ¿Mm? Teorema de Stokes. Ya. Entonces yo lo que voy a dar es un integral en una curva. Ya esto, mira, para que arranque con esto, a esto te vas. Curva cerrada. Integral sobre la curva cerrada del F punto diferencial de R a que es igual. Va a ser entonces al flujo, pero no cualquier flujo. Integral sobre una superficie, ¿no? Integral de superficie, pero del rotacional. Eso es Stokes. Rotacional. Flujo de rotacional. Esto quiere decir que yo puedo cambiar cualquier superficie que tenga la misma curva como borde. Acá puede ser, por ejemplo, de un cilindro, y acá podría ser de quién, de un plano.
Entonces trabajo con el plano, pues, ¿no? Esto me está dando trabajo y también me está dando flujo. ¿Pero flujo de quién? Acá es flujo del rotacional. ¿Ya? ¿Cuándo es stop? Nuevamente, curva cerrada en el espacio. Entonces, si es curva, ya sabes, integral de línea. Y ahí pones integral de superficie de rotacional. ¿Ya? Listo. ¿Qué características debe cumplir acá? Bueno, primero, ¿qué características se deben cumplir acá? Primero, a ver, que la superficie es orientable. ¿Ya? Esto ni lo analizamos, no es necesario analizarlo. ¿Ya? Porque ya le va a dar orientable, eso ya está fijo ya. Dos, le va a decir que F, campo vectorial. Ya tiene que ser obligado campo vectorial, ¿no? Tres, le dan la orientación. De todas maneras se da una orientación, ¿no? ¿Ya? Acá se da la orientación. En cambio en Gauss no, en Gauss le dice, pues la orientación positiva es hacia afuera, nada más. A ver qué dice, no necesariamente más que todo tiene que decir rotacional. Pero sí, pues por eso, inmediatamente, curva cerrada en el espacio, por ejemplo, puede ser esta de acá, y la curva cerrada en el espacio está acá. Ya está, ahí está la curva. Entonces, eso viene ahí esto. Pero es flujo de rotacional. Si es curva cerrada en el espacio y hay una superficie ahí, ya, flujo rotacional. Sí, profesor, siempre se describe en R2. Claro, si está en mi editor de superficie, tengo que escribir en R2, pero solamente que tengo que tener cuidado. Cuando es una superficie, por ejemplo, en las proyecciones en la superficie, tener mucho cuidado. Yo ya les he dicho, por ejemplo, este caso del cilindro y se puso en un control. Y como todo el mundo tiene 20 en el control, me imagino que ya sabe, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la superficie es esta parte del cilindro, yo no voy a proyectar en el plano XY, pues, ¿no? O, perdón, XZ, de ninguna manera, porque no es superficie. Tengo que proyectar ¿dónde? En el YZ, ¿no? O en el XY. ¿Ya? YZ o XY. Profe, explique la divergencia. No, ya es toque de divergencia, no vamos a complicar ya, ustedes muy bien vean cómo está, los ejercicios son bastante sencillos, ahí vean. ¿Ya? Acá perdí de masa, todos, estudié otra cosa. Ya, bien. Ustedes tienen miedo, ¿sí o no? Sí, pues ya, yo sé que tienen miedo, ya. Muy bien, ¿qué cosa dice Carajulca? La fija del profe dijo en la clase que son... No, yo no sé cuáles son las fijas, hermano, pero sí, por lo menos 14, 18, hay que tener la 19. Es un ejercicio que nunca ha venido, pero ya puede ser, ¿no? Ya yo les dije cómo hacerlo, ¿ya? Ya les di una fija, ya hace un momento acabo de decirle ya. Ya, ya bien jóvenes, ¿sí? Nos vamos a quedar, estudien, ya he visto, ya. Ya, practicar nada más no queda otra ya. Hagan bien la clase integral, ya. Si tuviéramos algún problema, ya vemos, yo les voy a entregar el examen ahí, pero ya hagan bien las cosas porque esta calificación siempre en el examen es un poco más estricta, así que hagan completo todo, ¿ya? No se quiere, ¿sí o no? Ya fue ya, hermano, ya.